Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra cuarta cápsula informativa de la materia que lleva por nombre Teoría de la Constitución, en donde vamos a abordar propiamente el tema reformas de la Constitución. Cuando hablamos de las reformas de la Constitución, es importante que nosotros hablemos que desde 1917 hasta la fecha, pues nuestra Constitución ha sido reformada, ¿no? Y específicamente ha sido reformada en 707 ocasiones a través de 233 decretos aprobados por el Constituyente Permanente, haciendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una de las reformas, una de las más reformadas en todo el mundo, ¿no? Es importante también citar que dentro de un documento denominado Las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que, contrario a lo que sucedió en otras democracias, las reformas constitucionales en México han sido una forma constante en que se han gestado, ¿no? Por ello, vemos que propiamente, como ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, promulgada en 1787, pues únicamente ha tenido 27 enmiendas en 231 años, ¿no? Como resultado de las adiciones y de las modificaciones de nuestros textos constitucionales, realizadas propiamente en el último siglo de 1917 hasta más o menos el 2020, el tamaño de nuestra Constitución creció otras 5 veces, al pasar de 21.382 palabras a 111.783 palabras, que hoy propiamente los conforman, ¿no? Los artículos constitucionales que han sido mayormente modificados son el artículo 73, que comprende propiamente las facultades del Congreso, el artículo 123 en materia del trabajo, el artículo 27, que es el régimen de la propiedad, y el artículo 89, que son las facultades del Ejecutivo. Tan solo estos 4 artículos han sido modificados 144 veces, lo que representa el 20% del total de las veces que ha sido reformada nuestra Constitución. Es importante señalar que las reformas constitucionales son todas aquellas decisiones políticas trascendentales porque suponen cambios dentro de la organización y también dentro del ejercicio del poder político en cuanto a también las creaciones de las instituciones, el reconocimiento de los derechos, la adopción de los valores, las ideas y también de los principios fundamentales, ¿no? También es importante citar que, ahora bien, cuando hablamos también del constituyente permanente, vemos que este, como otro de los temas, es un órgano competente para poder adicionar o para poder reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se integra por las cámaras de diputados y por las cámaras de senadores y las legislaturas estatales. A nivel local se le llama órgano revisor y se integra por el Congreso local y por los ayuntamientos. De forma implícita, el artículo 115 de nuestra Constitución se refiere al constituyente permanente en la siguiente forma, ¿no? La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere propiamente que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o las adiciones y que éstas a su vez sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Ahora bien, cuando hablamos de otro tema que es la revisión constitucional, se dice que la revisión constitucional es una potestad que ha sido atribuida por la propia Constitución a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para permitirle revisar las decisiones definitivamente firmes y que son dictadas por los tribunales de la República en materia de amparo constitucional o, en su defecto, cuando hayan ejercido propiamente el control difuso de la constitucionalidad de las leyes o a través de los mecanismos extraordinarios que deberán establecer tanto la ley orgánica que regule la jurisdicción constitucional y que sea solo con el objeto de garantizar la uniformidad de la interpretación de las normas, pero también de todos aquellos principios constitucionales, así como también para reconocer la eficacia del texto fundamental y por consiguiente también de la seguridad jurídica. Vemos que estos temas son de vital importancia porque si bien es cierto, dentro de ellos se encuentran comprendidos, repito, las revisiones constitucionales y también los objetos que ésta persigue. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la finalidad de la revisión, vemos pues que observando que la finalidad de la misma revisión constitucional es eminentemente pública y objetiva,
se traduce que debe garantizar la uniformidad en cuanto a la interpretación de las normas y de los principios constitucionales. Debe garantizar la eficacia de la Constitución con especial énfasis en materia de derechos constitucionales y debe a su vez también garantizar la seguridad jurídica por cuanto responde a la incolumidad de un orden constitucional en el sentido de evitar decisiones que lesionen los derechos y garanticen una propia consagración de la Constitución. También se dice que las sentencias que son objeto de revisión, en este sentido, las sentencias definitivas y firmes de amparo constitucional dictadas por las salas del tribunal y demás tribunales. Las sentencias en las que se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad y de las leyes dictadas por los demás tribunales. Las sentencias de las demás salas que violen los principios jurídicos fundamentales que se encuentran contenidos propiamente dentro de nuestra constitución política, dentro de los tratados, de los pactos o de los convenios internacionales ratificados por la República. Las sentencias que violen la Constitución y también en aquellas sentencias que violen los derechos constitucionales. Ahora, es importante reconocer el poder revisor de la Constitución. Reformar nuestra Constitución implica cambio, modernidad y por consiguiente una actualización. Y específicamente en nuestro territorio mexicano, podemos que tiene una conformación específica en donde participan el Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas. Es importante también citar que las excepciones residen en que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México no participa en la iniciativa ni en la revisión de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión. Existen posturas opuestas de manera parcial y totalmente sobre los alcances que tiene el poder revisar la Constitución y por ello algunos juristas consideran que el constituyente permanente pueda revisar, reformar o cambiar totalmente el contenido de la ley fundamental. Existe pues otro sector en el cual señala que solo puede existir una corriente doctrinaria que señale que en la propia Constitución se pueden establecer los mecanismos jurídicos para reformar, ya sea de manera total, nuestra Constitución. Es importante también citar los alcances de la revisión. Limitado o ilimitado puede ser el poder reformador de las constituciones y específicamente el constituyente revisor que se encuentra establecido en el artículo 135 de nuestra Constitución. El artículo 135 establece propiamente un órgano integrado por la Asociación del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados, que es capaz de alterar la Constitución mediante propiamente reformas a la misma o adiciones. Y ese órgano tiene que participar de alguna forma en cuanto a la función soberana desde el momento en que puede afectar la obra de la expresión propiamente reconocida dentro de la soberanía. Vemos, pues, apreciables alumnos, que estos y otros temas, pues sí, sin lugar a dudas son importantes dentro de nuestra materia de teoría de la Constitución porque nos reconocen o nos otorgan todas aquellas bases a través de las cuales se puede realizar reformas propiamente dichas. ¿Cuántas han sido las que nuestro territorio mexicano pues ha realizado propiamente desde 1917 hasta la actualidad? Y también quiénes han sido aquellos quienes han tenido esta facultad para poder realizarlo, ¿no? Vemos pues que estos y otros temas son los que vamos a analizar dentro de nuestras sesiones virtuales, así como también de manera puntual dentro del contenido de nuestras cápsulas informativas. Excelente día.